noticias políticas. Y bueno, como les mencionaba, pues buenas noches a todos. Quiero darles a todos la bienvenida a este cuarto círculo de discusión de noticias políticas con motivo de la celebración y conmemoración del 1 de mayo del presente año, fecha en que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. A través de este espacio de Proyecto Migala, vamos a honrar la lucha histórica por los derechos laborales dignos. Así que hablemos del panorama laboral en México y sobre todo de aquellos hechos políticos recientes, noticias o mejor dicho, reformas laborales que pasaron de ser promesas a planes de ejecución concretos. Igual quiero darles una pequeña semblanza de lo que Carlos Marx mencionaba sobre los trabajadores. Los trabajadores no tienen nada que perder salvo sus cadenas, tienen un mundo por ganar. Y ahora, también unos pequeños anuncios antes de comenzar el círculo. Quiero invitarlos a participar en el Proyecto Migala. ¿Y cómo lo pueden hacer? Si aún no están dentro del Proyecto Migala, pueden ingresar a proyectomigala.mx y ahí ubicar el directorio nacional para ingresar al Telegram de la Comisión Estatal que corresponda a su domicilio. También, pues, para ser miembro activo de este proyecto, regístrense en el Padrón Nacional y tomen las capacitaciones del área de administración y de formación. Y bien, vamos a hablar de los siguientes puntos. Uno, vamos a hablar de la gradualidad de la jornada de 40 horas, del nuevo salario mínimo y la inflación, asimismo del trabajo en plataformas digitales y el fin del piloto, y bueno, los nuevos derechos como la ley Silla y la salud mental. Vamos a comenzar por la gradualidad de la jornada de las 40 horas. Sin duda este es el tema central, ya que a partir del día de hoy, viernes 1 de mayo, se supone que inicia el proceso para reducir gradualmente la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales, con una reducción inicial de 2 horas, buscando alcanzar esta meta de las 40 horas para el año 2030. Y bueno, se dice que se va a mantener el salario y las prestaciones, así como veremos más adelante. Entonces, esto viene de una reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2026. Aquí en esta pequeña tablita que ustedes pueden visualizar, se ve cómo es este incremento gradual, más bien, esta disminución gradual de las horas de trabajo hasta llegar al año 2030. La intención o la implementación de este nuevo esquema de trabajo, de horas laborales, va a empezar en el año 2026 con un piloto. Esto para que no va a haber cambios. Vamos a seguir en 2026 con 48 horas laborales para que así las empresas puedan adecuarse a este esquema e ir reduciendo 2 horas gradualmente cada año a partir de 2027. Ya en 2027, como vemos, vamos a trabajar en teoría 46 horas y hasta llegar hacia las 40 horas que dice la Constitución. En su artículo 123, en el apartado A, la fracción cuarta, nos habla precisamente de que la jornada laboral será de 40 horas semanales y por cada 6 días de trabajo las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. No obstante, aquí es donde pues, se habla mucho de lo controversial que es esta reforma. ¿Por qué? Lo que se buscaba era de que no solo fueran 40 horas a la semana lo que se trabajara, sino que además tuviéramos 2 días de descanso. Claro, pues ahí hubo un tema de que en realidad esos 2 días de descanso nunca estuvieron en la discusión, pero a la vez como que sí, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta reforma? Pues prácticamente es de que la jornada diaria en una semana laboral tendría que ser de 8 horas, aunque esto puede todavía someterse a ciertos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Supongamos que la jornada laboral sea de 8 horas diarias. Una persona que trabaje 8 horas diarias durante 5 días ya estaría cumpliendo con sus 40 horas semanales, por lo cual le quedarían 2 días de descanso. Eso es lo que podría ser, ¿no? Sin embargo, pues también se habla de que esta ley permite la flexibilidad en las jornadas laborales. Puede que una empresa diga, no, yo
quiero que tú trabajes 6 días a la semana y para eso, para que cumplas con tus 40 horas, yo voy a hacer que tú trabajes solo 6 horas a la semana. O también está el otro lado, que las empresas te digan, tú trabajas 10 horas diarias, entonces vas a trabajar 4 días a la semana y con 3 días de descanso. Entonces puede ser como ahí ya dependiendo de cómo las empresas vayan a adecuar este nuevo esquema laboral. Porque pues, anteriormente la jornada laboral se entendía de una forma indirecta, que eran 8 horas de trabajo diarias. Por los 6 días de trabajos ya sumaban 48 horas, como venía establecido anteriormente en la ley, por lo que pues se entendía que solamente te quedaba un día de descanso. Ya con este nuevo esquema, tal como les explicaba hace un momento, si se sigue elaborando la semana 8 horas diarias, en 5 días pues prácticamente ya estarías cubriendo tus 40 horas y ya te quedarían esos 2 días de descanso, que pues era lo que se estaba buscando. Sin embargo, pues como reitero, la reforma deja la puerta abierta para la interpretación y abre también la puerta a esquemas laborales más flexibles, ¿no? Claro, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores, porque tanto puede que se trabaje más tiempo durante menos días, como se puede que se trabaje menos tiempo durante más días a la semana. Pero lo que sí nos dice la ley es que por lo menos debe de haber un día de descanso con goce de salario íntegro. Eso pues queda ahí, más que nada, es lo que dice, no dice nada de 2 días, ya va a depender de las empresas esa parte. Entonces, ahora también la reforma al artículo 123 nos habla de lo que serían las horas extra. Entonces, anteriormente la ley establecía que una jornada ordinaria era de 48 horas a la semana y permitía hasta 9 horas extra pagadas al doble. Y a partir de la hora, después de que se cumplieran esas 9 horas extra, la 10ª hora extra, ya se tendría que pagar al triple, sin tope alguno. Esto establecido pues en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo. Y bien, pues las horas extra que excedían... Ahora, el caso especial es de que en esta reforma que entró en vigor apenas el 3 de marzo, o que se publicó, mejor dicho, el 3 de marzo del presente año, se fija que ahí va a haber un límite de 12 horas pagadas dobles y después van a ser 4 horas pagadas al triple. Ya está topada. Anteriormente, las horas extra pagadas al triple no tenían límite. Sin embargo, pues eso sí perjudica a los trabajadores porque pues prácticamente mientras más ganaban, más era la tasa o la tarifa de ISR que tenían que pagar. Entonces no se veía muchas veces reflejado ese beneficio para el trabajador, de que si yo trabajo más, gano más. Pues no, al contrario, mientras más trabajaba uno, más ISR le quitaban. No quiero decir que no haya cambiado la cosa, sin embargo, pues ya hay un tope en el cual pues las horas extra solamente se podrían estar cumpliendo horas extra en general, sumando las que son pagadas al doble y las que son pagadas al triple, 16 horas extras. También pues nos dice que las personas menores de 18 años no pueden laborar tiempo extra. Sin embargo, pues ahí también la ley como que deja abierto a que se pueda contratar a menores de edad. Y bueno, quiero ver en esta tabla, quiero que vean si conviene el nuevo esquema de las horas extra para los trabajadores. Y esto porque causó cierta controversia de que anteriormente, a partir de o sea, iban a ser 9 horas, anteriormente eran 9 horas pagadas al doble. Ahora van a ser 12 horas pagadas al doble y a partir de la hora 13 ya te la van a pagar al triple, cuando antes a la hora 10 extra ya te la estaban pagando triple. Entonces, miren, prácticamente la jornada laboral antes eran de 48 horas laborales, ahora hasta 2030 van a ser de 40 horas a la semana. Pero bueno, supongamos que ya estamos en ese esquema de las 40 horas. La primera hora extra pagada al doble anteriormente era a partir de la hora 49 de trabajo. Ahora la primera hora extra pagada al doble va a ser desde la hora 41, ¿no? Entonces, el trabajador antes solamente podía trabajar 9 horas trabajadas extras, iban a ser al doble. Ahora son 12 horas extras pagadas al doble. Aquí hubiera convenido a lo mejor que en vez de que las 12 horas
se aumentaran las horas extra pagadas al doble, hubieran sido las mismas 9, con pues la ventaja de tener más horas extras pagadas al triple. Pero bueno, no quedó así la ley. Sin embargo, pues vemos que la primera hora extra pagada al triple antes era a partir de la hora 57. Ahora es a partir de la hora 52. Sí vemos que hay una disminución ahora en el tiempo que trabaja un obrero o un empleado. Antes no había tampoco límite para las horas extras pagadas al triple y ahora sí, solamente hasta 4 horas a la semana. Esto quiere decir que una persona con el nuevo esquema de las 40 horas, sumándole las horas extra, tendría que máximo trabajar por ley 56 horas a la semana. Anteriormente no había ese límite, uno podía trabajar pues hasta que se pudiera, ¿no? Siempre y cuando pues se cumpliera la posibilidad de hacer esas horas extra. No había límite. Ahora sí, son 56 horas. Entonces, desde mi punto de vista, yo les puedo decir que la ley, pues, favorece al trabajador. Y por último, pues nada más mencionar el artículo 4 transitorio, que en este caso nos habla de que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Entonces, esa parte se mantiene, se trabajaría menos tiempo, pero manteniendo los beneficios que la ley ya tenía previstas anteriormente. Por ahí se decía que pues una persona trabajaba 48 horas a la semana y entonces recibía su sueldo. Ahora trabajas 40 horas, bueno, recibía su sueldo porque le estaban pagando por hora o por día, mejor dicho, por hora. Si ahora estás trabajando menos horas, quiere decir que te van a pagar de acuerdo a la ley, pues esas horas que trabajaste. Si la hora te la pagan, no sé, supongamos, ¿no? Serían como unos 50 pesos aproximadamente. Si tú nada más trabajas 4 horas, pues 8 horas a la semana, 40 horas a la semana, pues no estarías recibiendo el salario completo. No, eso es una mentira. Tú sí estarías recibiendo todo tu salario y como veremos más adelante en la siguiente noticia, pues no hay ningún cambio al respecto. Quiero aquí que hagamos algunas opiniones sobre esta ley. Yo pienso que la ley es positiva. ¿Por qué? Porque sí se reduce la jornada laboral. Lamentablemente no va a ser esto de forma rápida o inmediata, sino va a ser gradual. Hasta 2030 estaríamos ya viendo los beneficios de trabajar las 40 horas para quienes están en el sector privado principalmente y que pues tienen una jornada laboral establecida, ¿no? Esto no aplicaría a lo mejor para quienes son de confianza y que pues realmente las jornadas laborales ahí sí ya son más extenuantes, mucho más pues, esclavizantes, ¿no? Sin embargo, suponiendo en el caso de una persona que tiene una jornada laboral a la semana, pues va a tener que trabajar 40 horas y ya no 48 horas. Sumado a eso, sus prestaciones, su salario se va a quedar íntegro, no va a haber modificaciones. Y respecto a las horas extra, pues ahí sí vemos que en el balance pues podría ser, se deja la interpretación. Para ti, ¿qué sería, qué es lo mejor? Que a partir de la hora 49, como antes era, se te pagara doble, o que a partir de la hora 41 ya se te esté pagando doble, y que a partir de la hora 52 ya estés recibiendo, bueno, a la hora 53 extra, ya estés recibiendo el triple, aunque solamente vas a poder hacer 4 horas a la semana que se te pague en triple. Eso es bueno, ¿por qué? Porque se está cumpliendo con lo que se estaba solicitando, que la gente pudiera descansar más tiempo y que tuviera más tiempo libre, ¿no? En fin, ya quedaría como para la interpretación de las personas y de las empresas, si sus trabajadores van a gozar de 2 días laborales, trabajando 8 horas diarias a la semana, o si, por el contrario, van a estar trabajando 6 días a la semana, a lo mejor cada día una jornada de 6 horas, o por el contrario, puede que las empresas digan, pues yo te voy a contratar a ti para que trabajes 4 días a la semana, 10 horas diarias. Entonces, 3 días de descanso. Ahí se presta además a la flexibilidad. Ya dependerá de las empresas y de los trabajadores previo acuerdo, ¿no? Previo contrato. Y bueno, pues ese es el tema de las 40 horas.
Creo que sí también hay algunas cosas negativas, como les mencionaba, que pues también puede ser que nunca se cumplan el tema de las 2 horas, de los 2 días de descanso a la semana. También luego las horas extra, las empresas pues son mañosas, sobre todo en el tema de quienes trabajan en el sector de los almacenes, de los CEDI, centros de distribución, de limpieza, la subcontratación. Hay esquemas que muchas veces las empresas pues utilizan para seguir explotando a la gente y hasta atrasarse en los pagos y aprovecharse, ¿no?, de la misma vulnerabilidad de las personas que están en situaciones que pues los orillan a agarrar ciertos tipos de trabajos donde pues los empleadores pues también son manchados y abusan de esa ignorancia de las personas. Lamentablemente, pues ahí sí la Secretaría de Trabajo, el IMSS, pues tienen que poner más cuidado en, en vigilar. Bueno, ahora sigue una de las nuevas reformas que hubo, que es el salario mínimo que aplica para este año 2026. Este año se aumenta el salario mínimo un 13% a nivel nacional, ¿no? Entonces, el salario diario va a ser de 315 pesos y 440 para la zona fronteriza. Una persona con este salario, digamos, el de 315 pesos, estaría ganando al mes alrededor de 9,451 pesos. Entonces, este aumento del 13% se establece para que el aumento al salario público sea, perdón, al salario mínimo sea por encima de la inflación. En el mes de marzo, que fue la última vez que se calculó la inflación, de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, se ubicaba en el 4.59%. Habría que ver en cuánto termina la inflación al mes de diciembre. Sin embargo, con el 13%, se espera que esta tasa esté por encima de la tasa de inflación y así pues se asegura una mejora real en el ingreso de los trabajadores. Y ahí está como tanto el mito, ¿no? O sea, existe la preocupación de que la inflación incremente el aumento del salario incremente los costos laborales y pues con ese aumento de los costos laborales también se ve traducido en un aumento en los precios de los bienes de consumo. Sin embargo, pues no hay también esa relación real entre lo que gana el trabajador y que si se aumenta el salario mínimo, también se aumenta la inflación. Creo que son esos mitos que permean todavía en la sociedad, en la cultura empresarial, pero pues es de destacar que al menos desde 2018 ya se tiene acumulado un 200% en el aumento del salario mínimo en comparación con lo que se estaba ganando anteriormente. Yo ahí pues sí quisiera preguntarle a la audiencia si las personas que a lo mejor reciben un salario mínimo en este país sienten una mejora en la calidad de su vida. Y yo creo que sí, bueno, al menos el mínimo, yo ubicándolo en unos 9,000 pesos, casi 10,000 pesos, pues sí es una mejora. Aunque claro, también hay que destacar que ha habido un impacto en la canasta básica, en los bienes. Ya ahorita pues, estamos resintiendo pues el incremento de servicios, como por ejemplo el transporte público, que se ha incrementado en la mayoría de los estados del país. Y pues eso es un gran golpe para la clase trabajadora. También pues el incremento de los combustibles para aquellos que a lo mejor no tienen un auto o no tienen un auto del año, pero tienen un vehículo, ya sea auto, camioneta o motocicleta. Pues sí, ha habido un incremento también en el precio de la gasolina y eso pues también impacta al salario. Ya no se diga el incremento en casetas y en los alimentos, como puede ser el jitomate, el huevo, pues todo eso afecta. Y si no se estuviera a lo mejor incrementando el salario mínimo, en este caso por encima de la inflación, pues se resentiría todavía más ese efecto inflacionario. Afortunadamente, pues se están dando estos aumentos, ya que es parte de la política que actualmente pues tiene el gobierno.
Y bueno, creo que es algo de las cosas positivas que se puede señalar a favor de los trabajadores. Claro, esto solamente es para aquellos que perciben un salario mínimo, no para aquellos que ya tienen a lo mejor un salario por encima del mínimo, porque pues en ellos no va a haber un cambio, el salario va a quedar íntegro. Y realmente aquí en México no es como que la mayoría de la población o gane el salario mínimo. Es muy poca quienes sí ganan un salario mínimo. Bueno, ahora quiero que hablemos del trabajo de las plataformas digitales y el fin de ese como decreto piloto en el cual pues se daban ciertos beneficios para aquellas personas que se dedicaban al tema de delivery o también el tema de este taxi, ¿no? Este, el, Esto ya viene del año pasado, pues fue el 31 de diciembre de 2025 que en el marco del cierre oficial de la etapa de la prueba piloto para la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales al Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que pues hay que recordar que un trabajador de estas aplicaciones no es como tal que tenga un empleador, sino pues se supone que es una forma en la cual pues tú te vuelves socio de estas plataformas para poder tener un ingreso extra. Sin embargo, pues también hay personas que se dedican de lleno al delivery, al taxi, al Uber, pues también se han precarizado mucho más las condiciones de trabajo. Entonces, pues se buscaba que estas personas se incorporaran al Instituto Mexicano del Seguro Social para que pudieran empezar a cotizar y pues también pues tener seguridad social. Entonces, es a partir de ese momento, del 31 de diciembre de 2025, que se consolida este nuevo marco de derechos laborales, ¿no? Formalizando una relación entre los repartidores, conductores y las aplicaciones. Eh, la reforma es de mucho más antes, ¿no? La reforma viene del 22 de junio de 2025, donde pues ahí se establece que la subordinación laboral para quienes prestan servicios físicos de las plataformas, es decir, no porque yo a lo mejor sea socio de Uber, de Didi, no, no, no voy a ser también acreedor de los derechos laborales que debe de tener una persona que sea empleada aquí en México. Las empresas como Didi, Uber, pues como que buscaban la forma de que esos derechos no les aplicaran, no tuvieran que tener esa responsabilidad solidaria con los empleados, que tiene un patrón, como es el pagar las cuotas al IMSS, darle seguridad social a los repartidores. Entonces, y el Infonavit, no solo es IMSS e Infonavit. Entonces, se garantiza que los 5 seguros del IMSS, que son riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida, como invalidez y vida y guarderías, así como pues, un retiro o una vejez, pues les aplique también a los que son contratados en estos o se contratan en estos esquemas de empresas digitales, ¿no? De plataformas digitales, como bien se menciona, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues para el marzo de 2026 se han registrado más de 500,000 de trabajadores en este esquema. Entonces, también hay otro tema que las personas que operan en múltiples plataformas, llámese Rappi, Didi, Uber a la vez, y ganan un salario mínimo en cada una, pues tengan 3 patrones y acceso a pues, un mejor retiro. Entonces, pues esto es más como formalizar pues el estatus de estas personas que trabajan en estas aplicaciones, formalizarlas ante las instituciones de seguridad social como el IMSS, el Infonavit, y para que pues, también puedan tener acceso a todos los beneficios que eso conlleva. Entonces, algo que también se me olvida mencionar
de que son las empresas operadoras de estas plataformas digitales de transporte, de reparto de alimentos, quienes están obligadas a registrar a los trabajadores, llámese los conductores o los repartidores en el IMSS y el Infonavit. Eso no se los estaba mencionando, perdón, creo que estaba divagando un poco, pero esto deben de hacerlo al inicio de la relación laboral, es decir, desde el comienzo que alguien se está ya involucrando en estas plataformas, llámese un registro y todo, pues ya tiene que contar con al menos un salario mínimo, y pues que eso demuestra que hay una relación de subordinación entre la plataforma y estas personas. Entonces, el responsable del registro es la propia empresa de la plataforma digital. Y pues esas son sus obligaciones: inscribir al trabajador y pagar las cuotas patronales, obrero-patronales. Recordemos que pues estas empresas pues no tenían esa responsabilidad, ni la ley se los estaba exigiendo. Sin embargo, ahora ya se los está exigiendo que registren a los trabajadores ante el IMSS y el Infonavit y paguen las cuotas obrero-patronales. Entonces, esto lo van a tener que hacer ya sea bimestralmente o dependiendo de cómo estén ante el IMSS. Entonces, también van a tener que retener impuestos y notificar las altas y bajas de sus empleados al IMSS y al Infonavit, lo cual pues, yo veo que es algo muy bien, algo muy positivo y algo que ganan los trabajadores de estas aplicaciones. Hay una relación laboral, existe una relación laboral, aunque Uber o Didi o Rappi no lo quieran ver así, porque los ven como socios, como que pues tú usas el tiempo que quieres trabajar aquí, etcétera, etcétera, y como que buscaron mecanismos para brincarse la ley. Y pues era como ese tema que hablaban, ¿no? De la uberización del capitalismo, ¿no? De la economía ahora. En el capitalismo tradicional hablábamos de que era el patrón el que era el dueño de los medios de producción, y el trabajador daba su fuerza de trabajo, y entonces pues el empleador pues le prestaba esos medios de producción para que el trabajador pudiera dar su fuerza laboral. Sin embargo, en la uberización de la economía cambia. Ya quien es el empleador, quien es el capitalista, ya no tiene los medios de producción, sino es quien está contratándose, quien debe de ser el dueño de los medios de producción, llámese un vehículo o una motocicleta, para llevar a cabo los servicios de delivery y de reparto. Entonces, en esta nueva transformación, las empresas como de plataformas digitales estaban cambiando el capitalismo para que fuera todavía mucho mayor la ganancia, porque ya no tendrían que invertir en a lo mejor un equipo de reparto, un equipo de transporte, porque ahora tú, empleador, lo debes de tener, y también el seguro, y llevar además los gastos que llevan mantener un vehículo. Entonces, sumado a eso, también estaban brincándose la responsabilidad social que tenía esta empresa con los trabajadores. ¿Por qué? Porque ni siquiera los tenían registrados ante el IMSS, el Infonavit, las retenciones de ICR, los tenía que hacer el mismo trabajador, estar declarando mes con mes pues sus ingresos, y pues digamos una relación laboral de un empleado, sueldos y salarios o asimilados a salario, pues es la empresa quien retiene ese impuesto, quien paga esas, bueno, en el caso de asalariados, asimilados a salarios no, pero sí en sueldos y salarios, se lleva a cabo ese pago al IMSS, al Infonavit. Entonces, pues esto, los trabajadores tienen ahora pues mejores prestaciones o mejores condiciones de trabajo que antes no se estaban brindando. Entonces, es algo también positivo, es algo que se implementó apenas en el 2025, ya terminó el piloto, ya estas plataformas deben de sí o sí llevar el registro ante de sus empleados. Entonces, aplica formalmente para este año 2026. Y bueno, tratando otro tema que está en el debate, que no es reciente, que también ya viene de algunos años atrás, es la ley Silla. Y bueno, aquí un pequeño resumen es de que ya están vigentes estas reformas que obligan a las empresas a proveer asientos con respaldo y cuidar el bienestar psicológico pues de los trabajadores, ¿no?
el famosísimo burnout, que pues es un trastorno mental producido precisamente por el exceso de trabajo, las malas condiciones laborales, en las cuales pues la gente truena, la gente pierde su salud mental. Entonces, esta ley ya venía vigente desde diciembre de 2025, es decir, ya para 2026 ya están obligados los empleadores a proporcionar sillas con respaldo a trabajadores que van a pasar largas jornadas de pie, hablando de sectores como el comercio, de servicios, de seguridad, donde anteriormente pues no había dónde sentarse, y además pues como que las empresas o los trabajadores no sé qué tienen en la cabeza, que pues todo eso lo ven como malo, no darle a lo mejor al trabajador algo para que se sienta un poco más la calidad humana, pues era como no te puedes sentar, es que qué van a pensar los clientes si te ven sentado. No, pues tienes que estar de pie, ¿no? Si sobre todo estás tú a lo mejor en una recepción, un vigilante o un cajero, pues anteriormente era muy común ver que no habían asientos. Ahora si tú ibas a un supermercado o incluso si entras a algún trabajo donde hay un vigilante, ya vas a ver que al menos tienen por ahí una silla donde se puedan sentar, y eso pues alivia bastante la carga física de una persona que se está degradando por esas malas condiciones de vida, de trabajo. Entonces, la cultura laboral mexicana, como aquí menciona en este segundo punto, es que hace frente a una cultura más ergonómica, una mejor calidad. Ahora, ahí pregunto, ¿están las empresas realmente preparadas para cambiar su cultura de presentismo por un bienestar, o estas leyes se quedaron solo en el papel por falta de inspección? Yo creo que proteger la salud física de las personas de que tengan varices, lesiones en la rodilla o fatiga, pues también es dignificar el entorno laboral. Entonces, en sí mismos, las empresas estén o no estén preparadas, pues la ley se los está exigiendo y lo tienen que cumplir. No sé si esto también aplique, por ejemplo, para otros sectores como los que trabajan en almacenes, donde también, o en fábricas, donde también las personas trabajan mucho tiempo de pie, y muchas veces en esas empresas no tienen dónde sentarse, a lo mejor nada más en su hora de comida, y hasta ahí. Pásate otras 4 horas parado, pues no está como que chido. Entonces, pues es obligación de las empresas y deben de proveer un asiento con respaldo, ya ni siquiera, por ejemplo, un banquito. No, pues obviamente pues el cansancio en la espalda se va a resentir. Ahí pues la ley se hace énfasis, ¿no? Que debe ser un asiento con respaldo en el puesto de trabajo o en las zonas cercanas para descansos periódicos. Es decir, bueno, ya pasaste a lo mejor 1 hora parado, siéntate 15 minutos, no sé, ¿no? ¿Cómo lo pueden aplicar? Entonces, es otra de las cosas bastante positivas que han venido. Entonces, pues hasta este momento, digamos que a nivel de balance, ya hemos visto que pues hay una ley que, aunque es gradual, pues se espera que se trabajen menos horas al día. También pues las horas extra por ahí parece que pues, hay un mecanismo en el cual pues beneficia un poco más al trabajador, porque pues ya no se pasa, ¿no? Como a tener más horas extra, ¿no? Pagadas al triple. Hay algo extraño, pero digamos eso es positivo. También es positivo que pues los aumentos al salario mínimo van a estar por encima de la inflación. También que pues las personas que trabajan en estas plataformas digitales ya van a tener también acceso a seguridad social. Y pues bueno, la ley Silla que pues también permite tener una mejor calidad de trabajo, al poder pues también disminuir la fatiga en las personas. Y pues bueno, hemos llegado al final de este círculo de discusión de noticias políticas. La verdad que es muy breve, es por conmemoración también al Día del Trabajador, de los Trabajadores, Día Internacional de los Trabajadores. Y aunque ha sido corto, son noticias que no habíamos podido en otros círculos de discusión de noticias. Son importantes señalarlas, es importante debatirlas, y pues espero que a toda la audiencia que están ahí en su casa o que vienen en el transporte, en el trabajo, pues puedan tener un excelente fin de semana y descansar y pasársela bien. Desde Proyecto Migala les mando un saludo. Yo soy Samuel y pues nos vemos para la próxima emisión de este